Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Esta vez les traemos esta sección que hemos denominado charlas eSmart para familias, especialmente las familias que buscan ofrecer a sus hijos educación alternativa. ¿Esto qué es? ¿Alternativo a qué? Alternativo a los sistemas tradicionales, a las formas tradicionales de hacer educación. Familias que están buscando programas y actividades que los alejen de esos sistemas que no han logrado satisfacer sus necesidades, sus expectativas y que por el contrario han hecho que sus hijos, sus hijas le pierdan el gusto al aprendizaje, estén aburridos, se nos apaguen. Muy bien, entonces el día de hoy traemos una historia muy linda, la historia escrita por Jérôme Roulier, por Cuatro esquinitas de nada. Es un cuento bellísimo y aquí les va. Bueno, resulta que los circulitos estaban jugando muy tranquilos con su amigo el cuadradito. Entonces estaban súper divertidos, el cuadradito emocionado, jugando con todos sus amigos los circulitos y se llegó la hora de entrar. Así que todos fueron corriendo y resulta que todos entraron muy bien, excepto el cuadradito. ¿Por qué? Porque la puerta estaba hecha para círculos nada más. Así que todos quedaron muy aburridos y muy tristes porque, bueno, su amigo el cuadradito no pudo entrar. Entonces todos le decían, trata de entrar, trata de entrar. Y el cuadradito hizo todo lo posible, se arrugó, se estiró, se dobló, pero no fue posible, no fue posible para él entrar allá, a esa puerta. Así que los amigos se reunieron y pensaron, bueno, tenemos que hacer que entre. Así que le dijeron, oye, cuadradito, es muy fácil, solo tienes que cortarte las esquinas. Y el cuadradito dijo, no, pero eso me va a doler que me corté mis esquinas. Así que todos se quedaron pensando, bueno, sí es cierto, le va a doler, pensemos en otra forma. Y pensaron y llegaron todos a la conclusión de que era muy fácil. Había que cortar la puerta para que el cuadradito cupiera. Y pues justamente de eso se trata. Los sistemas educativos se niegan a cortar la puerta. Quieren seguir cortando las esquinitas de los cuadros. De eso se trata nuestra charla de hoy. La diferencia entre encajar y pertenecer. Encajar ha sido lo que han querido los sistemas educativos por los siglos de los siglos, que todos encajemos. No importa cuánto nos duela encajar, cuánto nos lastime encajar y qué tengamos que hacer con nosotros para encajar. Dejar de ser nosotros, quitarnos parte de nosotros para encajar. Lo que ha hecho la educación alternativa ha sido justamente buscar que los niños y niñas puedan pertenecer, es decir, que se sientan bien recibidos, que se sientan parte de, que se sientan importantes y que no tengan que renunciar a lo que son para estar ahí, para estar en estos lugares, que por el contrario, lo que son sea lo que les da la potencia, lo que les da la fuerza para crecer, para evolucionar, para tener el éxito y la felicidad que ellos están buscando. De eso se trata esta charla. El encajar siempre va a ser que dejemos de ser lo que nosotros somos para ajustar en esos espacios, en ese lugar. Eso es lo que ha venido pasando. El pertenecer nos lleva no solo desde la motivación, desde la alegría de estar, desde la alegría de ser, sino nos genera esa conexión con lo que está pasando. Los niños y niñas y jóvenes en las escuelas tradicionales, en los sistemas educativos tradicionales cada vez están más apagados, cada vez más rápidamente se pierden su luz, más rápidamente se ven tristes, se ven sin propósito, sin ganas de hacer las cosas. Y bueno, eso es justamente lo que originó por allá en los años 60 la educación alternativa. La educación alternativa se originó, los modelos, los movimientos de educación alternativa surgieron como un grito de independencia, como un grito a la inclusión, una apuesta por la inclusión y por la equidad social, ¿no? Entonces, me gusta hacer énfasis en que cuando hablamos de educación alternativa, hablamos de alternativa a qué, alternativa a esos sistemas, una nueva posibilidad, nuevas posibilidades. Y debo decirles que en el mundo
hay muchas propuestas y programas y a lo largo de estas décadas han emergido cada vez más. Y es muy interesante darse cuenta que afortunadamente son muchas. No son todavía ni siquiera cercanas a todo lo que se necesita, pero hay muchas. Así que les traigo hoy digamos, que tienen en común esos programas y actividades y escuelas que han surgido durante estas décadas, algunos de los aspectos que tienen en común y que pueden motivarlos a ustedes que me están escuchando a bien sea a generar sus propias formas alternativas de educar, como ocurre con los homeschooling, o a buscar una apuesta de educación alternativa para que sus hijos estén en la posibilidad de pertenecer, no en la obligación de encajar. Así que bueno, ¿qué es la educación alternativa? Pues se refiere justamente a todos los programas y actividades que, como les he dicho, se alejan de ese sistema educativo tradicional. En este gran mundo de la educación alternativa están los programas que se han generado para educación especial, es decir, para atender necesidades especiales de los niños, los desertores escolares, programas para desertores escolares, para niños en extraedad, porque justamente han escapado literalmente del sistema, ¿no? O se han venido rezagando al punto en el que ya ellos mismos se vuelven más grandes para ese espacio que les da el sistema educativo. Los niños y niñas con talentos súper especiales, todos nuestros niños tienen talentos muy especiales, pero hay niños que justamente por las condiciones que han tenido logran evidenciar mejor esos talentos y lo que conocemos como niños superdotados son también estos programas, se incluyen acá. El homeschooling, por supuesto, se incluye como una apuesta a educación alternativa y como les digo, hay pedagogías emergentes que han venido surgiendo en la misma búsqueda, la búsqueda pertenecer, por pertenecer, por encender la luz de los niños, por encenderles esa llamita que esa chispa, ¿no? Por activar la chispa con la que vienen al mundo y que lamentablemente por hacerlos encajar les vamos cortando las esquinitas y lastimándolos para que quepan por la puerta, por las puertas que, no sé, se han diseñado y que así se quedaron. Muy bien, entonces empecemos por analizar un poco qué tienen en común estas apuestas. Un primer elemento común que tienen es que el aprendizaje es relevante y aplicable a la vida real. Es decir, las apuestas de educación alternativa siempre han buscado una conexión muy fuerte con el mundo real. Y también se han proyectado mucho al futuro de los niños. Son capaces de leer el futuro de los niños, son capaces de proyectar, de visualizar, de hacer foresighting, ¿sí? Esa mirada ya, qué va a pasar, cuáles son las profesiones del futuro, qué es lo que les va a exigir el futuro a estos niños porque los estamos preparando hoy para ese futuro, ¿sí? Entonces esa es una de las primeras grandes diferencias de estas apuestas. Cuando estés buscando educación alternativa o si tú estás creando educación alternativa, asegúrate de tener claridad y que tengan claridad en esa visión de futuro. Otro elemento que tienen en común estas apuestas es que tienen planes de aprendizaje personalizados y establecen metas basadas en esos planes individuales. Uno diría, claro, la educación personalizada es educación alternativa. No siempre, no necesariamente es alternativa. Puede haber educación personalizada que esté muy apegada al sistema. Sin embargo, sí tienden a ser más de la onda alternativa estas apuestas. Ahora, estarás diciéndote, bueno, pero la educación personalizada es costosísima. Eso también es una realidad para Latinoamérica. Las apuestas de educación alternativa generalmente son costosas, es decir, tienen unos precios elevados. No siempre hay apuestas que no necesariamente, pero es importante entender que justamente la búsqueda por la personalización, por la individualización, pues va a hacer que las apuestas que tengan estas características. No obstante, me gustaría resaltar que lo más importante es entender que se basan en los intereses, ya lo vamos a ver como otra opción, pero lo que está de fondo son las metas de aprendizaje de los niños y no necesariamente unas estructuras rígidas, ¿no? Estructuras curriculares rígidas.
Justamente lo que tienen, dentro de lo que tienen en común estas apuestas está eso, romper esos esquemas curriculares rígidos. Otro elemento muy importante es que ofrecen vínculo con el sector externo, ¿sí? Con lo que está pasando. Hay una conexión muy fuerte con el sector real, entonces llevan a los niños a escenarios reales, es decir, con mucha frecuencia. Los escenarios reales son escenarios de aprendizaje. El aprendizaje ocurre en una visita a una empresa, a una sede de una organización, a un territorio, a una comunidad. En todo lugar se está aprendiendo. La concepción del aprendizaje en la vida y para la vida es muy fuerte en estas propuestas de educación alternativa y por lo tanto buscan conectarse mucho con empresas, con organizaciones, con comunidades. Pregúntales cuando vayas a buscar un colegio alternativo o cuando si estás diseñando tu propuesta, pregúntate cómo es la relación con el sector real, con la vida real, de qué manera se dan esas relaciones para que veas cómo estas relaciones le ofrecen oportunidades a tus hijos, oportunidades de aprendizaje, justamente en eso, en la vida real. Otro elemento es que proporcionan instrucción activa, creativa, impulsada por el deseo de involucrar a los estudiantes. Entonces, lo último que pasa en una propuesta de educación alternativa es la figura tradicional del profesor como centro, incluso como autoridad, el que está allá al frente, arriba de los niños, dando su información. Eso primero que todo ya está mandado a recoger, pero en la educación alternativa particularmente el profesor, digamos que se bajó de ese pedestal, literalmente se bajó del pedestal. El profesor digamos, rodeado de los niños. El profesor, el facilitador, quien está al frente, se pone justamente en un proceso de diálogo horizontal real con los niños y está buscando siempre mantenerlos activos. Entonces, son apuestas que están basadas en el aprendizaje experiencial, en que los niños están haciendo, en el que los niños y las niñas están involucrados con lo que está pasando. Entonces, ponle mucho cuidado a eso, porque a veces hay unos colegios que declaran, claro que sí, el niño es el centro, casi todos, van a ver ustedes que casi todos dicen, el niño está en el centro del proceso educativo, pero la vida real, lo que está pasando en las aulas, sean muy observadores cuando vayan a visitar una propuesta de estas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando en los salones? ¿Cómo es la figura del profesor? ¿Es el profesor autoritario que está frente al tablero diciendo esto se hace así? ¿O es un profesor rodeado de sus niños? ¿Es un profesor que está ahí inmerso en la situación, que también está untándose, que también está ensuciándose, que también está ahí, digamos, justamente viviendo esa experiencia? Es un compañero de viaje de los niños. Analiza eso, analiza cuando vayas a visitar un colegio, ¿está pasando esto? No te quedes solo con lo que te están diciendo en los documentos porque el papel aguanta todo. Mira lo que pasa con los niños en la vida real. Ojalá puedas conocer a otras familias que ya tienen sus hijos ahí y pregunta un poco cómo pasa eso, ¿no? Cómo se dan esas relaciones y qué tanto realmente los niños se involucran con el aprendizaje y no es solo lo que el profesor dice, cuando se hace, cómo se hace, etcétera. Muy bien, otro elemento muy interesante de estas apuestas alternativas es que hay una convicción de que los niños pueden aprender de manera incluso acelerada. Es decir, primero, que pueden aprender a su propio ritmo, se respetan los ritmos de aprendizaje de los niños y se comprende que cada uno puede ir a un ritmo distinto. Pero también están basados en la convicción de que tú puedes acelerar el aprendizaje gracias a las diversas estrategias que utilizan. Es decir, tú vas a ver que se le abren oportunidades a los niños. Lo que suele pasar en un sistema tradicional es que hay un límite, ¿sí? A donde van a llegar todos. Los niños que llegan más rápido a ese límite, ahí se quedan, ¿sí? Se quedan como atrapados también. Y los niños que no alcanzan a llegar a ese límite se quedan por allá rezagados. Entonces, ¿qué ocurre? Hay unas frustraciones de todo tipo en estos esquemas que no habilitan la libertad del aprendizaje. Entonces, cuando se siente que es posible que un niño vaya a otro ritmo, se siente que es posible que un niño de quinto pueda leer sobre historia
de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, se puede salir de los esquemas que nos han dicho que solo hasta esta edad se puede determinados elementos. Es decir, se entiende que hay unas etapas de desarrollo, por supuesto que sí, pero se da la libertad de que los niños evolucionen. Pregúntate eso también cuando estés eligiendo una apuesta de educación alternativa o en la medida en la que tú estás también diseñando tu homeschooling, viviendo tu homeschooling, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué tanto estás limitando? ¿Qué tanto estás convencido tú, papá, mamá, de que tu niño puede ir rápido, que tu niño puede ir a su ritmo y que su ritmo está bien? Y yo sé que a los papás que hacen homeschooling hay muchas preocupaciones que los invaden, entre otras, bueno, pero yo no estoy siguiendo necesariamente un currículo, o cómo hago yo para saber si sí al ritmo que va está bien y no se me va a quedar. Es natural que tengas esas preocupaciones, pero te voy a insistir en que te deleites con cosas pequeñas, es decir, que te asegures de que tu hijo está analizando una película, ¿no? Está haciendo unas observaciones que no necesariamente haría bajo un esquema tradicional, que no lo estás evaluando, pero tú estás viendo que hace críticas, tú estás viendo que busca información, tú estás viendo que acude a fuentes, tú estás viendo que hace preguntas. Bien, muy bien, hay mucho que decir al respecto, pero será en otra charla. Otro elemento muy importante, los intereses, personalidades y valores de los niños y niñas son la prioridad. La prioridad no es el currículo. La prioridad, sin decir esto que no se logre tener un orden, estas propuestas de hecho tienen muchísimo más trabajo de diseño que las propuestas tradicionales que se rigen bajo los currículos del ministerio. Las propuestas alternativas que están dentro del marco de la escolarización generalmente lo que hacen es adaptar esos requerimientos del ministerio a nuevas formas de hacer las cosas. Y aquellas que están por fuera del sistema formal, pues con mayor razón, ¿no? Entonces el punto es, el currículo no está mal, el problema es darle la prioridad al currículo, la prioridad a los temas, la prioridad a las competencias que a los intereses del niño. ¿Y en dónde está el error? Mira, resulta que lo que tú aprendes porque realmente lo quieres aprender, porque realmente te nace, mira, es además de que lo aprendes muy rápido, te queda para siempre. Entonces, cuando los intereses de los niños, los valores, su personalidad priman, lo que va a pasar es que ese aprendizaje se va a dar de manera más espontánea, más natural, más rápida y más profunda. Así que darle prioridad a los niños, a sus intereses, a sus personalidades, pareciera un error, pareciera, pero es que él no sabe que para dónde va, él no sabe qué necesita. Y por supuesto, nosotros tenemos la misión, nosotros adultos, seamos padres, madres de familia o seamos educadores, tenemos la misión de diseñar con ellos en el centro. Es decir, nosotros debemos ser capaces de diseñar experiencias basadas en el usuario, es decir, en los niños y niñas. Y por supuesto que ahí hay un reto enorme. Otro elemento muy interesante que tienen es que siempre hay un plan B y un plan C para los estudiantes todos los días. ¿Y esto cómo se traduce? ¿En qué se traduce? En que las apuestas de educación alternativa están todo el tiempo dispuestas a crear. Son propuestas por naturaleza creativas, por naturaleza flexibles, por naturaleza capaces de evolucionar, por naturaleza capaces de planear, pero dispuestas a ajustar la planeación y a vivir la planeación en el marco de lo que va sucediendo también, ¿no? Entonces son propuestas vivas y esa energía que tienen las mismas propuestas alimenta constantemente a los maestros y alimenta constantemente a los niños. Y en el caso del homeschooling, son propuestas que alimentan constantemente la vida del educador, del homeschooler, del padre madre de familia que decide asumir el reto de la educación de sus hijos, también en esa posibilidad. Así que justamente el alimento de la educación alternativa es la creatividad y es la búsqueda de planes A, B y C. Es la generación de ideas para tener recursos. Las ideas son recursos. Entonces, cuanto más ideas tengo yo, más recursos tengo. Y son definitivamente
apuestas que están poniendo como centro al niño. Es decir, se aseguran de cortar la puerta cada vez que sea necesario. Y lo último, que una propuesta alternativa, lo último que quiere la educación alternativa es cortarle las esquinitas al círculo. Así que, bueno, espero que esto los anime a buscar propuestas, a conocer más propuestas de educación alternativa. Con la pandemia emergieron también muchos otros intereses y muchas otras posibilidades, propuestas, con la convicción de que justamente están generando estas oportunidades y que están logrando romper la puerta para que ese triangulito entre ahí, ¿sí? Y pertenezca ahí con tranquilidad y con felicidad. El aprendizaje se debe disfrutar, se debe vivir toda la vida. Animarse. Cuando vean a sus niños apagaditos, piensen en eso, les están cortando sus esquinas porque no están siendo capaces de cortar la puerta. Entonces hay que buscar donde haya puertas que sean capaces de cortarse y donde haya puertas capaces de recibir a los niños y de permitirles que pertenezcan, no que encajen. No olvides compartir si te gustó y déjame por favor en tus comentarios las preguntas que te gustaría resolver o los temas que te gustaría que habláramos en esta sección del canal. Soy Marta Salinas, fundadora y CEO de eSmart y nos vemos en el próximo episodio.